Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra Arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Nos encontramos en el año 2024, un año aparentemente circunstancial, pero antesala de uno de los años importantes en el desarrollo de la historia de la Iglesia. Me refiero al 2025. Y en el 2025, como una tradición que ya tiene más de 700 años, celebramos el Jubileo Universal. ¿Qué significa la palabra jubileo? La palabra jubileo viene del hebreo yovel, que alude al cuerno de un macho cabrío que se utilizaba como instrumento sonoro, una especie de trompeta, para anunciar al pueblo un año de júbilo. Se trataba de un año sabático en el cual se descansaba, se ponían a los esclavos en libertad, se perdonaban las deudas y se dejaban de trabajar las tierras. En Levítico 25:10 dice lo siguiente: declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. De ahí viene la expresión de júbilo, de gozo, porque se perdonaban, se liberaba, era un año de dicha y de paz. Y la Iglesia Católica retomó esta tradición alrededor del año 1300. Por ello, como antesala a este 2025, que será hacer un breve recorrido sobre la historia de los jubileos a lo largo de la historia de la Iglesia. Comenzamos en el año 1300 con el Papa Bonifacio VIII. En ese año, el 22 de febrero, publicó la bula Antiquorum Fida Relatio, relación de la fe antigua o de los relatos antiguos de fe, en la cual, apelando vagamente al precedente de tiempos pasados, él declara que concede de nuevo y renueva ciertas grandes remisiones e indulgencias para los pecados. Recordemos que el pecado tiene también una dimensión espiritual, donde una vez confesado el pecado, se hace uno acreedor a una pena o una sanción. Y si esa confesión se da en tiempo de jubileo, queda eximido de la pena espiritual, que debían ser obtenidos visitando la ciudad de Roma y la Basílica Venerable del Príncipe de los Apóstoles. Es decir, para obtener la remisión de la pena debida a los pecados, tenía que viajar el cristiano o el peregrino a Roma. La bula Antiquorum Fida Relatio establecía que aquellos que visiten las basílicas de San Pedro y San Pablo tendrán la indulgencia plenaria. Para ello, los cristianos romanos debían hacer unas 30 visitas y los extranjeros unas 15. Imagínense tener que viajar 30 veces a Roma o 15, según fuera la necesidad, además de estar verdaderamente arrepentidos y confesar sus pecados. La bula en un principio establece la celebración del jubileo cada 100 años, es decir, era una oportunidad muy prolongada para la gente de obtener la remisión. Y Dante Alighieri, testigo de este evento mientras vivía él, es quien le da el nombre de jubileo. Hacia 1350, 50 años después, en el año 1343,
una delegación de romanos fue a visitar al Papa Clemente VI en Aviñón, Francia. Recordemos que los papas, debido a una decisión del y en 1309 querían pedir un jubileo extraordinario, es decir, que se redujera la cantidad de tiempo determinado para el jubileo, ya que Bonifacio VIII había dicho que cada 100 años y al Papa Clemente VI le pidieron que cada 50. El Papa concedió la petición, pero él no asistió por razones políticas, ya que estando él confinado en Aviñón, tenía prohibido viajar a Roma. En 1390 se cambió a cada 50 años y se suscitó en 1378 un cisma de Occidente. Este cisma de Occidente consiste en que hubo al menos 3 papas y de hecho Urbano VI lo proclamó para el año de 1390, 40 años de Clemente VI, a pesar de que su intención era introducir un nuevo periodo entre un jubileo y otro cada 33 años en recuerdo de la vida de Jesús. Y el jubileo tuvo lugar en 1390 y fue celebrado por Bonifacio IX, sucesor de Urbano VI. En este jubileo se agrega Santa María la Mayor a las basílicas que los peregrinos deben visitar. Recuerden que en Roma hay 4 basílicas importantes: San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. En el año 1400 se realiza la primera peregrinación penitencial. Bonifacio IX quiso que se celebrara también el jubileo en el año 1400 para agradecer a los que ya por fin habían regresado a Roma. Bonifacio extendió la visita para obtener indulgencias a las basílicas de San Lorenzo Extramuros, Santa María en Trastevere y Santa María Rotonda. Recordemos que todavía en aquel tiempo no había pues la disposición de celebrar el jubileo en cada diócesis, sino que al menos todo cristiano que quisiera obtener la remisión de la pena espiritual de sus pecados debía de viajar a Roma. 50 años más tarde, este jubileo se celebra el jubileo de los santos. Este jubileo fue abierto en la Basílica de San Juan de Letrán por Nicolás V. La respuesta de los fieles a su convocatoria fue excepcional, es decir, fue una inmensa mayoría. Tanto que este jubileo se recuerda entre los que tuvieron mayor participación en la historia y como la última manifestación colectiva de la Edad Media. Se denominó el Jubileo de los Santos por la presencia de Santa Rita de Casia y San Antonino de Florencia. Rita de Casia, recordemos, es la patrona de los casos imposibles. Su fiesta se celebra el 22 de mayo y San Antonino es un santo local de Italia. Y en 1475, con el Papa Sixto IV, se establece la periodicidad de los jubileos como la conocemos hasta ahora, cada 25 años, para que o al menos los cristianos tuvieran la oportunidad de vivir esta experiencia de fe. Recordemos que Bonifacio la estableció cada 100 años, Clemente VI cada 50, será con Sixto IV con quien empieza a celebrarse cada 25 años.
para hacer convergir todo el mundo católico a Roma. Durante el periodo jubilar, todas las indulgencias plenarias fueron suspendidas de Roma, solamente se obtenía si se viajaba allá. Por otra parte, a partir de este jubileo, entró en uso la sencilla y significativa denominación de Año Santo que ha llegado hasta nuestros días. Así que con el favor de Dios, el próximo año, 2025, será el Año Santo de la Esperanza. En 1500, siendo Papa Alejandro VI, el famoso Rodrigo de Borja, el 24 de diciembre de 1499, inauguró solemnemente el jubileo y añadió un nuevo rito, la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Probablemente ustedes, amigos televidentes, han visto cómo el Papa con un martillito golpea una puerta y posteriormente avanza. Esa puerta, a partir de Alejandro VI, se cierra simbólicamente y se abre como un signo de apertura, como un signo de bienvenida a todos los peregrinos. Ya una vez que terminaba el año de jubilar, se cerraba hasta los siguientes 25 años. El Papa quiso, además, que la apertura de las puertas santas se realizaran en las basílicas mayores, las que mencionamos anteriormente: San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor. Y desde aquel momento, la apertura de la Puerta Santa y el paso a través de ella se convirtió en uno de los actos más importantes del Año Santo. En 1525 tenemos un jubileo, pero que se da en plena crisis religiosa. Recordemos que nuestro amigo Martín Lutero comienza a hacer sus actividades propagandísticas y protestantes, así que el jubileo pues estuvo en cierto modo perturbado pues con esta circunstancia de la creciente presencia de la reforma del protestantismo. Clemente VII, el Papa, abrió la Puerta Santa en un tiempo de conflictos religiosos y políticos. En efecto, estaba en pleno apogeo la crisis religiosa iniciada con Martín Lutero en el año 1517, y el monje agustino había puesto en discusión, entre otras cosas, el mismo principio de las indulgencias. Recordemos que desde la perspectiva de Martín se cometía pues abusos en el hecho de hacer las indulgencias, de que llegaba el monje se empezó a reconstruir San Pedro. El detalle es de que a veces pues había abusos y Martín Lutero interpretó eso a su favor para empezar a despertar una conciencia de indignación o de resistencia ante los abusos cometidos en la venta de indulgencias. Y así se ponía en tela de juicio uno de los fundamentos del Año Santo. Sin embargo, pese a las críticas o lo que empezaba, el Año del Santo continuó. Y en 1550 este jubileo es importante, que mientras se estaba realizando se lleva a cabo el Concilio de Trento, un concilio que marcó el ritmo de la Iglesia por al menos 500 años. Los papas de este jubileo son dos: Pablo III y Julio III. El primero de ellos trabajó en la preparación a su muerte en 1549, después de haber encontrado la ciudad de Roma todavía desgarrada a causa de un saqueo en 1527. En 1527 las tropas de Carlos V
entraron y saquearon Roma. Dicen que fue un saqueo más terrible que el de los bárbaros. Y luego de haberse iniciado la reforma de la Iglesia con el Concilio de Trento, Julio III lo celebró a partir de febrero del año 1550, fecha de su elección, para dar gracias a Dios por el concilio y por la elección del Papa. 25 años más tarde, en 1575, San Felipe Neri organiza la acogida de los peregrinos. Es el primer jubileo que se celebra después del Concilio de Trento, donde Roma se preparó con especial esmero y austeridad. Es decir, ya no había el lujo ni la fastuosidad de los concilios medievales, sino que ahora se buscaba algo más espiritual para limpiar la imagen que había sido hasta cierto punto dañada por Martín Lutero. El Papa Gregorio XIII pidió a los cardenales un nuevo estilo de vida para dar ejemplo a los fieles. Entre los cardenales tenemos al gran arzobispo de Milán, Carlos Borromeo, un arzobispo que fue elegido por influencias, era sobrino del Papa. De ahí viene la palabra nepotismo, porque nipote en italiano es sobrino, y después derivó a nepotismo, que es esa actividad de escoger a un familiar para un puesto o cargo público. Pero en este caso, San Carlos Borromeo, siendo sobrino de Sixto, del Papa Sixto, pues cumplió eficaz y santamente su labor. Y tenemos a San Felipe Neri, creador de los oratorios, quien con su comunidad organizó la recepción de los peregrinos. Es decir, durante siglos los peregrinos solamente llegaban, hagan de cuenta así como cuando peregrina uno a la Basílica o al Santo Niño, o a San Juan de los Lagos, pero no tenían así un lugar donde recibir. Generalmente se quedaban o en las calles, quien tenía dinero pues en una posada, y probablemente pues dejaban la ciudad pues hecha un desastre. San Felipe Neri es el que se encarga de organizar las primeras casas de peregrinos en Roma. En 1600 fue uno de los años también donde acudió gran cantidad de peregrinos. Dos son las razones de que la Iglesia comienza a recoger los frutos del Concilio de Trento, y ya después de la guerra de 30 años y de diferentes dificultades, comienza a haber una cierta paz. En este año 1600, el pontífice era Clemente VIII, fue al que le tocó ser testigo de esta paz después de las guerras interreligiosas entre católicos y protestantes, como que hubo un periodo de serenidad en Europa. En 1625 se le da atención a los presos y a los enfermos. El Año Santo también se abrió entre los rumores de la guerra de 30 años que estalló en el año 1618, una epidemia que se desató en el sur de Italia, y el Papa Urbano VIII concedió por primera vez que los efectos espirituales fueran extendidos a quienes por razones de salud o de reclusión no podían llegar a Roma. Es decir, antes de Urbano VIII solamente obtenían indulgencia los que llegaran a Roma. De ahí en más, nadie más obtenía esa remisión de la pena espiritual de sus pecados. Y con Urbano VIII, él concede que también los enfermos y los presos, si se confesaban y se arrepentían en un año santo, obtuvieran la remisión de sus pecados, la remisión de la pena a sus pecados.
1650, siendo Papa Inocencio X, se restaura la Catedral de Roma. En presencia de una gran muchedumbre de peregrinos, para la ocasión había sido renovada por dentro, fue la restauración de la entonces Catedral de Roma. Recordemos que la Catedral de Roma no es San Pedro, sino San Juan de Letrán, que es ahí la residencia episcopal del Papa, que se convirtió en símbolo de la restauración de paz en Europa. De 1618 a 1648 se había desatado la Guerra de los 30 años y una vez concluida se celebra este jubileo para dar gracias a Dios porque había terminado la guerra. 1675 se desarrolla la columnata de Bernini. No sé si han visto cómo es que el altar donde celebra el Papa la Eucaristía tiene a los lados una serie de columnas estilo salomónico que parecen así cedros retorcidos, desarrollados por el artista Bernini. Es la primera vez que se establece esa columnata con el fin de recordar que alguna vez el templo fue semejanza al templo de Salomón. Clemente X canoniza a Santa Rosa de Lima, nuestra primera santa latinoamericana, patrona aquí de una de nuestras parroquias, y lava los pies a 12 pobres. En aquel tiempo pues era algo novedoso porque generalmente en las representaciones del Jueves Santo o de lavatorios pues escogían a gente de la misma curia, y el hecho de lavar los pies a 12 pobres es algo pues novedoso, y hace servir una cena para 10,000 personas. Así que generosamente el Papa comparte lo que tiene con los más desamparados. En 1700, que es el jubileo del siglo de las luces, recordemos que en ese año comienza la Ilustración. El Papa el que inició este jubileo fue el Papa Inocencio XII, que muere antes de la realización. Por primera vez un año santo es alterado por la muerte del Papa y le sucede Clemente XI. Muchos ilustres peregrinos llegan a Roma para el acontecimiento jubilar. Tenemos el año 1725, año del rescate de los esclavos. Los romanos vieron al Papa Benedicto XIII recorrer las calles de la ciudad sobre humildes carrozas, salmodiar con devoción durante el trayecto y transcurrir jornadas enteras en oración en la iglesia de Santa María sobre Minerva. Un hecho significativo fue la acogida reservada por los padres mercedarios a 370 esclavos rescatados para el año santo. ¿Quiénes son los padres mercedarios? Ellos son una orden religiosa que bajo el patrocinio de la Virgen de la Merced se dedicaban a rescatar esclavos capturados por piratas árabes o africanos, en fin, esclavos cristianos. Ellos pagaban o intercedían de una u otra manera para liberarlos. Y en este año se le llama así el año del rescate porque lograron rescatar a 370 de las prisiones que tenían. En el año 1750 es el año santo de los predicadores. En la bula de convocación del jubileo Peregrinantes a Domino, Benedicto XIV destacó la necesidad de hacer penitencia para que el año sea verdaderamente santo. Y el padre Leonardo de Puerto Mauricio, San Leonardo, así se llama, erigió en Roma durante el año 572 cruces, y la más célebre fue la que se levantó en el Coliseo, que se venera hasta nuestros días.
Y probablemente se dan cuenta que cada Viernes Santo el Papa realiza el Via Crucis dentro del Coliseo. Probablemente es por una tradición que puso San Leonardo este año. En el año 1775, el jubileo más por primera vez la bula de convocación del jubileo se hace en idioma italiano. La autore de nuestra Vita, Pío VI, en febrero, apenas elegido, abrió la puerta santa en San Pedro para el jubileo más breve de la historia. Esto debido a que el Papa pues falleció al poco tiempo de haberlo celebrado. Y en 1800 el jubileo no años antes se había desatado la Revolución Francesa, estaba el apogeo entre las fuerzas napoleónicas y la lucha con Italia. En el año 1797, las tropas francesas ocuparon Roma y la ciudad se transformó en el centro de la República Romana. El Papa Pío VI, debería haberlo convocado, murió desterrado en el año 1799 y las condiciones políticas generales y la incertidumbre que caracterizaba los tiempos de guerra impidieron a Pío VII celebrar el Año Santo. Es decir, la Puerta Santa estaba inmersa en el sufrimiento de la historia. En el año 1825 es el único jubileo que se celebra en el siglo XIX, en un tiempo de revoluciones liberales, conspiraciones. Cada viajero era considerado sospechoso, es decir, Roma estaba en una época de efervescencia porque por un lado se luchaba contra la presencia francesa, contra la presencia austriaca y empezaba a surgir el nacionalismo y por ello eran vistos peregrinos como espías o como amenazas para el gobierno. Los caminos eran vigilados, las posadas desaparecieron. Sin embargo, el Papa León XII lo quiso, organizó y celebró. En el año 1850, el jubileo no se convoca porque el Papa estaba ausente de Roma. Pío IX estaba desterrado desde hace un tiempo y regresó en Roma para abril del año 1850, es decir, ya en el año, y recuerdan que un jubileo se anuncia al menos con un año de anticipación, y por ello no se realizó. Eran los presagios de la llamada cuestión romana. La cuestión romana es que el Papa tenía sus estados pontificios, tenía buena parte del territorio de Italia, pero como se desata la guerra entre italianos contra franceses y austriacos, el gobierno italiano buscará quitar al Papa esos terrenos. Y de tal manera que con el paso del tiempo ya nada más de todos esos terrenos quedará lo que hoy se conoce como el Estado Vaticano. En el año 1875 también la puerta está cerrada. Se acababa de celebrar el Concilio Vaticano I porque Pío IX consideró que no se daban las condiciones para una celebración normal. Y el Papa extendió el jubileo a todo el mundo y lo celebró en Roma de una manera reducida, muy discreta, inaugurándola en la Basílica de San Pedro con la presencia del clero romano, pero no abrió la Puerta Santa, esa Puerta Santa que ya tenía al menos 300 años de abrirse desde Alejandro VI. Fue por lo tanto un jubileo a puerta cerrada. En el año 1900 ya la Puerta Santa se abre en un clima de reconciliación.
75 años después del Papa León XII, que hizo el jubileo en 1825, su Santidad León XIII la abre el 24 de diciembre de 1899. Pudo inaugurar el primer año santo después del poder temporal del Papa. La preparación, logística y organización ahora fueron apoyadas por el gobierno italiano y Roma se llenó de peregrinos de grandes partes del mundo. Antiguamente solamente acudían en su mayoría europeos, pero ahora sí acudió más gente de los 5 continentes. En 1925, el Papa Pío XI, en un clima de renovada distensión entre la Iglesia y el Estado italiano, ya estaban en proceso los tratados de Letrán, donde se reconocía el Estado Vaticano. Se celebra este jubileo de la pacificación y de la paz, así se le llama. A él se debe la consagración de los primeros obispos chinos, hay primeros obispos de la región de China, y la canonización de Teresa del Niño Jesús, el cura de Ars y San Juan Eudes. Ese año son canonizados. Tenemos un jubileo extraordinario. Los jubileos extraordinarios son con motivo de eventos pues sobresalientes. En este caso, el Papa Pío XI lo hace para celebrar 1900 años de la redención. En el 2033 celebraremos 2000 años de la redención de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección. Y así Pío XI publica el 24 de diciembre la convocación de un año santo para, después de haber instituido la fiesta de Cristo Rey y haber consagrado la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús, en la vigilia del centenario de la muerte de Cristo, el Papa anunciaba el año santo de la redención, como anticipo a pues la gran situación que se iba a desencadenar, la guerra mundial y sus sangrientas consecuencias. En 1950, ya 5 años después que terminó la guerra mundial, el Papa Pío XII celebra el jubileo llamado del Gran Retorno y del Gran Perdón de todos los hombres, incluidos los más alejados de la fe cristiana. Durante ese año proclama el dogma de la Asunción de María, el último de los dogmas, en 1950, en presencia de casi 500,000 fieles y 622 obispos. En 1975, siendo Papa San Pablo VI, se vio el Año Santo como una oportunidad de renovación interior del hombre. Con ocasión de este jubileo, escribió la exhortación apostólica Gaudete in Domino, alégrate en el Señor, con la intención de poner las celebraciones jubilares bajo el signo de la alegría, es decir, darle ese toque que conocemos como festivo, celebrativo, gozoso. Y los 3 puntos fundamentales de este año, 1975, fueron la alegría, la renovación interior y la reconciliación. En 1983, 50 años después del jubileo del Papa Pío XI de la Redención, proclama el año también de la redención. Abran las puertas al Redentor, dice San Juan Pablo II. Convocaba el año del jubileo de la redención. El motivo de este año extraordinario fue el 1950 aniversario de la muerte de Jesús, que el Papa entendía celebrar en continuidad con el jubileo de 1933 y en vista del jubileo del año 2000.
Y el 2000 se da el jubileo pues más conocido por nosotros. Fue un acontecimiento en la Iglesia Católica que tuvo lugar entre la Nochebuena del 24 de diciembre de 1999 y la Epifanía del 6 de enero de 2001, proclamado por el Papa San Juan Pablo II, quien el 10 de noviembre de 1994 publicó la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente. En ella se invitó a la Iglesia a comenzar un periodo de 3 años de intensiva preparación. Tenemos 1997, el año de Cristo, 1998, el año del Espíritu Santo, y 1999, el año del Padre. Ese es el gran jubileo del año 2000, que su símbolo era Cristo ayer, hoy y siempre. En 2016 tenemos el jubileo extraordinario de la misericordia. Dice el Papa Francisco: no se me ocurrió a mí, he seguido una tradición renovada recientemente, aunque siempre existida. El tema de la misericordia se acentúa fuertemente en la Iglesia a partir de Pablo VI. Juan Pablo II lo desarrolla en la Dives in Misericordia y la canonización de Santa Faustina Kowalska y la institución de la fiesta de la Divina Misericordia en la octava de Pascua. Es obvio que el mundo de hoy necesita la misericordia, necesita la compasión. Este jubileo, realizado hace ya casi 8 años, fue el jubileo que marcó esta experiencia o esta vivencia de la misericordia. Y finalmente, el jubileo que vamos a tener el año que entra se le llama Jubileo de la Esperanza. ¿Por qué se le llama así? Dice el cardenal Rino Fisichella: la fragilidad experimentada en estos últimos años, unida al miedo por la violencia de las guerras, no hace sino ser paradójica. La condición humana, por un lado, siente el poder de la técnica, que determina los días de forma preponderante, y por el otro, a menudo se encuentra incierta y confundida acerca de su futuro. De aquí surgió inmediatamente la urgencia de vivir el próximo jubileo a la luz de la esperanza. Si se fijan, el logo representa a 4 personas, que son las personas que vienen de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, para representar a la humanidad. Ellos van avanzando por encima del mar. El mar está ondeando, simboliza las dificultades que tienen en la vida cotidiana, sostenidos por una cruz y un ancla. La cruz, ustedes saben que representa la fe, y el ancla simboliza la esperanza. Y para prepararnos a este jubileo que Dios nos conceda llegar el año que entra, pues tenemos este año el año de la oración. El Papa nos ha invitado a que oremos, a que aprendamos a orar, recordando esa cita de San Lucas donde los discípulos se le acercan a Jesús para decirle: enséñanos a orar. Y esto sobre todo porque el carácter de los jubileos debe ser mantener la alegría en medio del miedo, de la tristeza, del desasosiego o de la frustración o desesperanza. Así pues, queridos hermanos y hermanas televidentes, hemos concluido este recorrido de casi más de 700 años de los jubileos que han existido en la historia de la Iglesia. Dios nos conceda seguir participando en los que se avecinan, pero sobre todo que este año de la oración nos permita prepararnos espiritualmente para recibir el próximo año venidero con esperanza. Agradecemos su atención, agradecemos también la colaboración de nuestras productoras Cris Lira y Gaby Juárez,
y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.